Este tema es familias lógicas, ¿vale? Y lo que vamos a ver aquí es cómo se hacen precisamente las puertas lógicas para poder implementar circuitos electrónicos con ellos. O sea, estas puertas que hemos visto, puertas NAND, puertas NOR, cómo se construyen realmente utilizando dispositivos electrónicos, básicamente transistores, diodos, etcétera. Y sobre todo vamos a ver dos familias que son las más importantes, que sería la familia lógica TTL, que utiliza transistores bipolares para hacer la implementación, y la familia lógica CMOS. Y bueno, luego hablaremos un poco de algunos circuitos de interface que sirven para pues poder conectar mi circuito digital o la salida de mi circuito digital pues a diodos LED, a lámparas, a motores, poder al final activar, ¿no?, cosas en función de lo que tengan las entradas. ¿De acuerdo? Normalmente estos elementos necesitan un poco más de corriente o diferentes niveles de tensión, entonces necesitamos un poco un circuito de interface. Eso es a lo que se refiere ese último apartado. Vale, pues entonces empezamos con el tema que serían familias lógicas. Bueno, pues lo que os comentaba, lo que nosotros vamos a ver aquí es cómo se implementan estas puertas utilizando dispositivos electrónicos. Y todo esto fue evolucionando a lo largo de los años. Hoy en día las familias lógicas más importantes en aplicaciones generales son TTL y CMOS, pero antiguamente se vinieron desarrollando otras familias, ¿no? Por ejemplo, la familia RTL utilizaba transistores y resistencias, se llama lógica de resistencia transistor, o la DTL, que utiliza diodos y transistores, lógica de diodos transistores, o la I2L, que utiliza lógica de inyección de corriente, o sea, utiliza niveles de corriente en lugar de niveles de tensión. Pero bueno, hoy en día las más aplicadas, las más empleadas son la TTL, que es lógica transistor-transistor, o sea, utiliza transistores bipolares acoplados para hacer las puertas, y la lógica de CMOS, lógica MOSFET complementaria. CMOS viene de Complementary MOSFET y utiliza transistores MOSFET complementarios, es decir, de canal N y de canal P. Siempre aparecen por parejas y son las que vamos a ver en este tema. Y bueno, luego hay otra clasificación de circuitos integrados que sería en función de la complejidad de los circuitos. Entonces se habla de circuitos SSI. SSI significa de pequeña escala de integración. Pues son circuitos que tienen un número de puertas lógicas integradas bajo, por ejemplo, entre 1 y 10 puertas lógicas. Pues son los circuitos estos que incorporan puertas NAND, puertas NOR, puertas OR exclusivo. Luego tendríamos los circuitos de media escala de integración. Los de media escala de integración ya tienen una complejidad media y incorporan un número de puertas entre 10 y 100. ¿Vale? Ejemplos son los codificadores, decodificadores, multiplexores, registros, etc. Estos los vamos a ver en el tema siguiente. Los LSI serían los de alta escala de integración. Bueno, pues esos ya son los que tienen hasta entre 100 y 1000 puertas. Todo esto es un poco aproximado, ¿no? Entre 100 y 1000 puertas. Y ejemplos son las memorias, dispositivos lógicos programables. Y todo esto también fue evolucionando en el tiempo, ¿no? Al principio el nivel de integración que se tenía era más pequeño y se fue aumentando en la escala de integración hasta que ya hoy en día pues tenemos los VLSI, muy alta escala de integración, entre 1000 y 100.000 puertas, por ejemplo los microprocesadores, y ultra alta escala de integración, ULSI, que contienen ya más de 100.000 puertas. Ejemplo, microcontroladores, sistemas ya multichip. Pero bueno, esto está casi hasta un poco anticuado. Fijaros que cada puerta puede tener 4 o 5 transistores, una cosa así. Hoy en día estamos en una escala de integración que a veces también se mide en número de transistores integrados. Y los últimos microprocesadores de Apple, por ejemplo, pues tienen del orden de 100.000 millones de transistores. O sea, estamos hablando de ciento y pico billones en inglés, de transistores. O sea, 100.000 millones de transistores en un circuito integrado, ¿no? O sea que la escala de integración hoy en día ya es muy, muy alta. O sea que esto sirve un poco como orientación. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar en los sistemas de media escala de integración, que son un poco los que vamos a ver, son los que se utilizan en aplicaciones más normales. Bueno, pues entre ellos vamos a empezar con la familia lógica TTL. La familia lógica TTL, el nombre viene de lógica transistor-transistor. Utiliza transistores acoplados como este circuito de aquí, que es un poco el circuito más básico,
con el que vamos a empezar tanto para TTL como para CMOS, que es viendo cómo se construye un inversor. ¿Cómo se hace el inversor? El inversor sería el circuito más sencillo que nos podemos plantear. ¿Vale? Bueno, pues en lógica TTL, el inversor más sencillo que se podría construir sería este de aquí. Utilizamos el transistor T1 acoplado por el colector a la base del transistor T2, que sería el transistor de salida. La entrada E es el emisor del transistor T1 y la salida es el colector del transistor T2. Y tenemos esas dos resistencias por ahí para limitar corrientes. ¿Vale? No vamos a analizar esto eléctricamente para calcular tensiones, corrientes, ¿vale? Eso lo hacemos en otros cursos, en este no hay tiempo, pero sí que lo vamos a por lo menos conseguir analizar cualitativamente, ¿vale? Cualitativamente para entender un mínimo de cómo funciona, porque como veis aquí es un poco extraño, la entrada realmente está conectada al emisor, ¿vale? Al emisor del transistor, cuando parece que lo más normal es que la entrada de un transistor sea la base, ¿no? Pero bueno, aquí se hace este juego. Para entender esto un poco de cómo funcionaría, tenemos que recordar que esto es un transistor NPN. Entonces, si lo ponemos por aquí ese transistor dibujado en estructura de silicio, sería así. Esta sería la base, ¿vale? Que recordamos, la base estaría aquí. Este sería el emisor, ¿vale? El emisor. Aquí estaría el colector y este sería el colector, ¿vale? Y esto es NPN, así que esto es una zona de tipo N, esto es una zona de tipo P y esto es una zona de tipo N, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos, para entender un poco de forma cualitativa cómo funciona esto, es lo siguiente. Realmente entre la base y el emisor tenemos como un diodo, ¿no? PN conectado así, ¿vale? Y entre base y colector tenemos un diodo también conectado así. Podemos verlo un poco como si fuesen dos diodos que están ahí conectados de esa manera entre base emisor y base colector, ¿vale? Como primera aproximación. Entonces, ¿por qué esto funciona? Bueno, pues lo siguiente. Imaginaros que la entrada la pongo a 0, la conecto aquí, a 0. Entonces, la unión base-emisor está polarizada directamente y puede conducir corriente en este sentido hacia masa. Y la corriente está limitada por la resistencia R1. De hecho, yo esa corriente la puedo calcular porque serían 5 voltios menos los 0,7 que caerían, 0,7 voltios que caen en la unión base-emisor, partido de la resistencia R1. Fácil, es una corriente que va a estar circulando por ahí. ¿Qué le pasa a un transistor NPN cuando tiene corriente por la base y la unión base-emisor está polarizada directamente? Que solamente puede estar en dos situaciones, como vimos, o en activa o en saturación. Y en las dos situaciones él tiende a sacar corriente del colector, o sea, él sería capaz de que la corriente circulase por aquí en sentido hacia la izquierda. Pero ¿qué ocurre? Que un transistor aquí tenemos el T2 que también es un transistor de tipo NPN. Y en un transistor NPN, en el caso un poco más general que nosotros hemos estudiado, la corriente por la base solamente puede ser entrante, nunca puede salir corriente de la base. Entonces, con este montaje, lo que va a ocurrir es que el transistor T2 se queda en corte. El transistor T2 es como si no estuviese, queda en corte. Y el transistor T1 funciona como si fuese un diodo entre base y emisor. Él intentaría sacar corriente por el colector, pero como no puede, porque no hay camino por el que pueda circular corriente, porque aquí en realidad tenemos las uniones, como hemos visto, son como si fuesen dos diodos, no puede circular corriente en sentido saliente de la base, entonces T2 se queda en corte. Y al quedarse en corte, ¿qué vemos? Que en la salida, si la tenemos en circuito abierto, pues por aquí en principio no habría corriente, 0, ¿vale? Por lo tanto, la tensión que tenemos aquí en la resistencia es 0 y la salida es igual a los 5 voltios. Y por lo tanto es nivel 1. ¿Lo veis? Entonces, con 0 voltios en la entrada, tengo 5 voltios en la salida. Es decir, me está funcionando como inversor. Si pongo 0 en la entrada, tengo 5 en la salida, que es lo que quiero. Ahora vamos a comprobar que si pongo 5 voltios en la entrada, tengo 0 en la salida, que también es lo que quiero, para que funcione como inversor. Entonces, para analizar un poco el funcionamiento de forma cualitativa, hacemos esto. Decimos, si la entrada vale 0, el transistor T1 conduce por la unión base-emisor. Y el T2 se queda en corte, porque el transistor T1 intenta sacarle corriente por la base, pero no puede, porque no hay manera de que por ahí circule corriente. Entonces T2 se queda en corte y la salida tengo nivel 1, tengo los 5 voltios. Ahora vamos a ver el otro caso. ¿Qué pasa si ahora la entrada la conecto a 5 voltios aquí?
Pues claro, si la conecto a 5 voltios, aquí tengo un diodo que no tengo tensión en esta malla de aquí. O sea, la corriente tendería a entrar por aquí, ¿vale? Tendería a entrar por aquí. Y claro, este diodo estaría como polarizado inversamente. Entonces la unión no puede circular corriente por la unión base-emisor en este sentido. ¿Vale? Por lo que decimos, la corriente de base no puede salir. Entonces, ¿qué ocurre? Que este diodo que hay entre base y colector sí puede conducir. Entre base y colector tenemos entre estos dos puntos un diodo. Entonces la corriente va a circular por aquí. Es decir, la unión base-emisor queda como anulada y la corriente se va por la unión base-colector. Y esta corriente es suficiente para saturar al transistor T2. ¿Vale? Se calcula para que con esta resistencia pase suficiente corriente para que aquí esté en saturación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, T2 va a estar en saturación y la salida va a ser 0 voltios. En la realidad no son 0 voltios porque la tensión de saturación de un transistor sabemos que son 0,2, 0,3 voltios, ¿vale? Pero eso se considera nivel bajo, 0,2, 0,3 voltios y por tanto 0 voltios en la salida. ¿Vale? Entonces la corriente se iría por ahí. ¿Podríamos calcular esta corriente? Sí. Realmente este diodo entre base y emisor va a tener unos 0,7 voltios. La unión base-colector depende un poco del transistor, pero suele ser un poco más pequeña. La tensión del diodo base-colector un poco más pequeña que la del diodo base-emisor, así que tendría unos 0,6, o sea que 0,7 y 0,6 son 1,3 voltios que tendría en este punto y en la resistencia me caerían 3,7, ¿no? 0,6 es porque aquí tengo un diodo entre base y colector. Y podría poner 0,7 también, pero más aproximado es para la unión base-colector, es un poco diferente de la unión base-emisor, entonces suele tener un poco de tensión más baja. Vale, pero bueno, si queremos podríamos poner 0,7 y suponer que las dos son iguales. Pero bueno, que no vamos a entrar en el detalle de cómo se analizan las corrientes, ¿vale? Pero para que veáis que tampoco es muy complicado. Y entonces por aquí circularía corriente y esta corriente está ya pensada para que sea suficientemente grande, calculamos R1, de manera que R1 sea lo suficientemente pequeña para que la corriente que entra por aquí sature al transistor T2. ¿Vale? Y entonces tendríamos 0 voltios en la salida, con lo cual vemos que si metemos 5 voltios en la entrada, tenemos 0 voltios en la salida. ¿Vale? Entonces decimos que si ponemos un 1, lo que conduce ahora es la unión base-colector. T2 se satura y entonces la salida tenemos el 0 lógico. Y esta es la forma de analizarlo. En realidad es un poco más complicado que esto, os lo estoy simplificando mucho, porque en este caso cuando aquí metemos tensión, el transistor T1 funciona en modo inverso, funciona como transistor inverso, es decir, como si el emisor fuera el colector y el colector el emisor. Y se puede analizar y no es demasiado complicado, pero no vamos a entrar en ese detalle. En esta asignatura lo único que vamos a razonar es de forma cualitativa, es decir, saber cómo van a estar los transistores, si va a estar en corte, si va a estar saturado, ¿vale? Y este transistor de la entrada, para nosotros, siempre va a ser también, de forma cualitativa, o conduce por la unión base-emisor, el diodo de la unión base-emisor, o conduce el diodo de la unión base-colector, ¿vale? Y con saber eso no necesitamos nada más. Claro, si la entrada la ponemos a 0, entonces conduce el diodo de la unión base-emisor. Y si la ponemos a 1, el diodo de la unión base-emisor queda polarizado inversamente, no puede conducir. Entonces conduciría por la unión base-colector. O sea que al final esto funcionaría como algo así. Sería básicamente un inversor, ¿no? Aquí tendríamos la entrada y aquí tendríamos la salida, S, que es igual al valor de la entrada negado, ¿vale? Bueno, el problema es que esto normalmente no se suele implementar de esta manera porque tiene algunos inconvenientes. Principalmente tiene el inconveniente de la velocidad. Nosotros muchas veces no vamos a trabajar con una tensión en la entrada que sea 1 o 0 todo el tiempo, sino que aquí va a estar cambiando a una determinada velocidad, ¿no? Y la salida pues también tendría que ir haciendo lo contrario, ¿no? Vale, el problema es que si lo montamos así, este transistor T2, la conmutación de este transistor T2 no es buena porque, sobre todo cuando está saturado el transistor, por aquí, por la unión base-emisor, tenemos corriente circulando, ¿no? Que sería la que viene por aquí, de la unión base-colector del transistor T1. Entonces este transistor
pues en un momento dado estará saturado, con lo cual aquí en la salida tenemos tensión 0. En la entrada tendríamos nivel 1 para tener un 0 en la salida, cuando tenemos el T2 saturado. Y entonces cuando la entrada la pasamos a nivel 0, pues claro, el T2 tiene que pasar de estado de saturación a estado de corte. Lo ideal es que hiciese algo así y la salida, la tensión de salida, pasase a 5 voltios rápidamente. Pero esto no ocurre porque para que ocurra eso de forma rápida, los portadores que tenemos aquí en la unión base-emisor tienen que abandonar la unión base-emisor. Y el único camino que tienen es descargándose a través del colector de este transistor, y aquí la impedancia de entrada es bastante alta, con lo cual al final lo que ocurre es que la tensión no cambia así rápidamente, sino que necesita bastante tiempo para llegar al nivel de saturación, y entonces al final este retardo hace que no podamos trabajar con este circuito a velocidades altas, ¿vale? Tendría una frecuencia de trabajo aquí muy limitada. Entonces, el inversor final que se construye en la familia TTL es este de aquí. Como veis, se mejora un poco toda la parte de salida con esta estructura. Entonces se añaden el transistor T4, el diodo, esta resistencia aquí en serie, el transistor T3, y se enlaza el transistor T3 al T2 con una resistencia aquí, ¿vale? Básicamente el funcionamiento es muy similar. Si nosotros, por ejemplo, vamos a verlo un poco, si metemos aquí tensión 0, entonces la corriente se va por la unión base-emisor, con lo cual el transistor T2 se va a quedar en corte, es como si no estuviese aquí, ¿vale? Entonces ya veis, si esto es todo un circuito abierto, el transistor T3 no tiene capacidad de recibir corriente por puerta, entonces se queda también en corte, ¿vale? Y hay corriente que viene por aquí, que se puede calcular, hacia la base, de manera que el T4 se va a saturar, ¿de acuerdo? Entonces el T4 se saturaría y en la salida tendríamos aproximadamente la tensión de alimentación. Realmente es un nivel alto de tensión en TTL, pero que no es exactamente los 5 voltios, porque veremos luego que necesitamos aquí poner este diodo, que va a tener una caída que puede ser del orden de unos 0,7 voltios. Aquí la tensión de saturación del transistor también pueden ser unos 0,2 voltios, y lo que tengamos aquí pueden ser también del orden de unos 0,2 voltios, dependiendo de la corriente, ¿no? Porque esto luego nosotros lo vamos a conectar a la entrada de otra puerta y por aquí va a circular algo de corriente. Entonces al final la tensión típica que tenemos aquí depende un poco de cuántas puertas, cuántas entradas conectemos a la salida, pero nunca vamos a ver exactamente los 5 voltios. Por ejemplo, aquí vemos que son 0,7, 0,9, 1,1 de caída, con lo cual aquí tendríamos en esta situación unos 3,9 voltios. ¿Vale? De hecho, la tensión típica suele ser unos 3,5 voltios, depende de la corriente que se esté sacando, ¿vale? Entonces, en las puertas TTL, la salida no es exactamente la tensión de alimentación, es un poco inferior debido a esas caídas que tenemos ahí, ¿vale? Y en esta tabla tenéis un poco explicado, pues eso, el estado de los transistores, ¿no? Cuando ponemos un 0, T1 conduce por la unión base-emisor, con lo cual T2 se queda en corte, por lo que habíamos visto ya en el circuito anterior. T3 se queda también en corte, T4 se satura y la salida queda a nivel 1, que son unos entre 3,5 y 4 voltios, dependiendo de la corriente. El otro caso sería si nosotros aquí le metemos 5 voltios en la entrada, ¿vale? Lo dibujo así, aunque también podría haber conectado la entrada aquí arriba, ¿vale? Sería lo mismo. Entonces, claro, este transistor por la unión base-emisor no puede conducir. La corriente, por lo que decíamos también el otro día, se va a ir por la unión base-colector, ¿vale? Se va por la unión base-colector. En realidad, lo que decíamos, trabaja como transistor inverso. Por aquí entra una corriente que es muy pequeña, luego veremos los valores, que la podemos prácticamente despreciar, es como si la unión base-emisor estuviese polarizada inversamente, y la mayor parte de la corriente se va por la unión base-colector. Entonces T2 se va a saturar, va a ser aquí un circuito cerrado, y entonces ahora sí que ya la corriente que viene por esta resistencia va a bajar por aquí y se divide en dos corrientes, una que viene por la base del transistor T3 y otra por la resistencia de 1K. Y entonces esto está diseñado para que el transistor T3 se sature, y ya aquí, como veis, tendríamos una tensión aproximadamente de 0 voltios. Bueno, en la realidad, la tensión de saturación de este transistor, que suelen ser unos 0,2 voltios, aproximadamente. Bueno, depende también de cuánta corriente esté entrando por aquí, porque nosotros esto lo vamos a conectar a otra puerta, que sería la entrada
como lo que tenemos aquí de otra puerta, y en ese caso, cuando nosotros aquí metemos un 0, la corriente va por la unión base-emisor y la estaría absorbiendo este transistor. Entonces hay un poco de caída de tensión aquí, que pueden ser unos 0,2 voltios, pero bueno, es bastante parecido a nivel de 0 voltios. Bueno, y todo se podría calcular relativamente fácil, porque aquí, por ejemplo, la caída serían 0,7 voltios, ¿vale? Entonces sabríamos la corriente que viene por esta resistencia, que serían 0,7 entre 1K, 0,7 miliamperios, y bueno, se puede calcular todo. Un detalle interesante es por qué se coloca aquí este diodo. Este diodo es necesario para que en esta situación el transistor T4 permanezca en corte, ¿vale? Porque si no, podría darse el caso de que, fijaros, aquí la caída que tenemos es de 0,7 voltios y la caída que tenemos aquí en el transistor T2 cuando está saturado, pues pueden ser unos 0,2, 0,3 voltios. Con lo cual, en este punto llegaríamos a tener unos 0,9 voltios, ¿vale? Y aquí en la salida tenemos unos 0,2. Entonces, si no se pone este diodo, la diferencia de tensión que tendríamos entre la base y el emisor si no estuviese el diodo serían 0,7 voltios y el transistor T4 podría entrar en conducción. Entonces, al poner este diodo ya se evita eso, porque necesitaríamos tener entre este punto y este punto de aquí, que es el cátodo del diodo, necesitaríamos tener al menos los 0,7 voltios de la unión base-emisor de este transistor más los 0,7 voltios del diodo. Es decir, en total 1,4 voltios entre estos dos puntos. Y eso ya es imposible, porque aquí tenemos del orden de 0,9, 1 voltio, y aquí 0,2, así que la diferencia es 0,7, y entonces con eso se asegura que el transistor T4 queda en corte, ¿vale? Entonces este diodo no está ahí por casualidad, está ahí por esa razón, para evitar que T4 entre en conducción cuando queremos poner un 0 en la salida. Bueno, pues esto es un poco el funcionamiento. Tampoco lo vamos a ver en más detalle, de calcular corrientes y tal. Y esa es la idea. Con esto, este sí que ya es el inversor real. Si vamos a las hojas de características de los fabricantes TTL y buscamos inversores, pues nos vamos a encontrar con este circuito, con esta estructura. La ventaja de hacer la tecnología digital con esta solución TTL de lógica de transistores es que es muy fácil ampliar la misma estructura del inversor para crear otro tipo de puertas. Por ejemplo, aquí simplemente con la misma estructura del inversor añadiendo un emisor más a este transistor, que esto se puede hacer fácilmente, se le añade un emisor más al transistor y con esto conseguimos una puerta de tipo NAND, ¿vale? Esto ya funcionaría como una puerta de tipo NAND. Y esto es muy fácil de hacer a la hora de integrar los transistores. Se puede hacer muy fácil la integración de dos emisores en un mismo transistor. Básicamente en silicio sería tenemos una zona, fijaros que estos son de tipo NPN, de tipo N, que sería el colector. Luego hacemos otra zona que sería la base, que es de tipo P. Y luego aquí se hacen dos emisores independientes, que serían de tipo N. ¿Veis? Entonces aquí tendríamos nuestro transistor, un colector, aquí sería la base, y aquí se haría uno de los emisores, E1, por difusión, y otro de los emisores, E2. Entonces es muy fácil de implementar este tipo de transistores de doble emisor o incluso con más emisores. Y lo que ocurre es que al final funciona como una puerta NAND, porque fijaros que si yo cualquiera de estas dos entradas las pongo a 0, cualquiera, entonces la corriente que viene por aquí ya no va a circular hacia el transistor T2, ya se escapa siempre por aquí, ¿vale? Si pongo una de ellas o incluso si pongo dos. La corriente se dividiría por los dos emisores, pero la corriente que viene por aquí ya va a ser 0. Entonces T2 quedaría en corte, T4 se satura y tenemos un nivel alto en la salida. O sea que es que si cualquiera de estas dos está a nivel 0, la salida está a 1. Y solo cuando las dos estén a nivel alto, entonces es cuando estamos en la otra situación. Solamente cuando estas dos, las dos las pongamos aquí a nivel 1, así, entonces claro, por aquí ya la corriente no puede circular porque la unión base-emisor estaría en inversa. Bueno, sabemos que en realidad es transistor inverso, pero bueno, no va a circular corriente por aquí apreciable. La mayor parte de la corriente se va por aquí. Y entonces el T2 se satura, ¿vale? Y al saturarse, satura también a T3, ¿de acuerdo? T4 quedaría en corte
¿vale? Y tenemos un 0 en la salida. Y esto al final es el funcionamiento de la puerta NAND. Cuando las dos entradas están a 1, la salida vale 0. Si cualquier entrada está a 0, la salida vale 1. Y esta es un poco la forma de razonar el funcionamiento de este tipo de puertas TTL. También un detalle importante que se comenta aquí es que, en principio, si nosotros dejamos una de estas entradas o una entrada TTL al aire, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que la corriente por la unión base-emisor no puede conducir, no puede circular, ¿vale? Por ejemplo, aquí, si nosotros esta parte de aquí, el emisor, lo dejamos al aire, ¿de acuerdo? Hace el mismo efecto que si lo hubiésemos conectado a 5 voltios, porque la corriente por aquí va a ser 0, porque el emisor está al aire. Entonces estamos en esta situación, es decir, que una entrada al aire al final se comportaría como un 1 lógico. De todas maneras, conviene nunca usar esa técnica, es decir, dejar entradas al aire en TTL para poner nivel alto, porque al final una entrada así al aire, queramos o no, aquí va a haber una impedancia que va a ser una impedancia muy grande, pero esto nos puede dar lugar a ruido. Si nosotros por aquí tenemos un campo magnético, pues eso nos puede inducir corrientes aquí y generar ruidos, con lo cual esta entrada está flotando, no está ni puesta ni a 0 voltios ni a 5 voltios, y eso puede hacer que en unos momentos tenga 0, en otros momentos si le llega un ruido tiene 5 voltios, ¿vale? Entonces nunca se dejan las entradas al aire. Siempre lo que hay que hacer en TTL es lo siguiente: si queremos que la entrada valga 0, se conecta a masa directamente. Y si queremos que la entrada ponerla a nivel 1, entonces lo mejor es conectarla al nivel de alimentación, pero a través de una resistencia que puede estar del orden entre 1K y 5K. Típicamente puede ser 1K, 2K, ¿vale? Esta es la mejor manera de fijar a nivel 1 una entrada en TTL. ¿De acuerdo? ¿Por qué es conveniente hacer esto? Porque los transistores bipolares son bastante sensibles en la unión base-emisor. Entonces, si unimos el emisor directamente a 5 voltios y hay alguna perturbación en la tensión de alimentación fuerte, pues por ejemplo suele ser muy típico cuando cae un rayo en la red eléctrica o se conecta un motor, puede haber perturbaciones en la señal en la red de 220 que al final acaba llegando a los 5 voltios de nuestra fuente de alimentación. Entonces, si aquí hay una perturbación muy grande, puede hacer que haya una sobrecorriente en la unión base-emisor en sentido inverso, y eso puede al final también deteriorar el transistor. Entonces, al poner una resistencia en serie, se limita la corriente también frente a esas perturbaciones y da más seguridad, ¿vale? Entonces esa es la forma de hacerlo. Nunca dejar entradas al aire. En circuitería digital, en general, nunca se dejan entradas al aire. Tanto en tecnología TTL como en CMOS como en cualquiera. ¿Vale? Eso es muy importante. Bueno, y ahora vamos a ver un poco en detalle las características eléctricas de la familia TTL. Dentro de la familia TTL hay dos subfamilias que serían la 74XX y la 54XX. ¿Vale? Entonces, cuando veamos en principio un circuito integrado que empieza por 74, originalmente sería de la familia TTL. Luego esto lo matizaremos después cuando veamos los CMOS. Y XX se refiere a un número que suele ser de 2 o 3 cifras que indica lo que hace el integrado. Es un código que nos va a indicar qué función hace el integrado. Pueden ser puertas NAND, puertas NOR, decodificadores, codificadores, lo que sea, ¿no? Hay una tabla por ahí que podemos consultar donde está la información de los integrados, ¿no? De lo que hace cada uno. Y esta diferencia entre 74 y 54 son dos subfamilias que están diseñadas para operar en rangos de temperatura diferentes. La familia 74XX está pensada o diseñada para trabajar entre 0 y 75 grados. Es lo que se llama el rango de temperatura industrial, para aplicaciones normales, industriales. Y la familia 54XX está pensada para el rango de funcionamiento aeroespacial. Pues sabéis que en el exterior, en satélites, etcétera, ahí puede haber variaciones muy bruscas de temperatura. Entonces están diseñados para trabajar entre menos 55 y 125 grados centígrados. Vale, entonces tenemos esas dos. La más habitual que solemos utilizar es la 74XX. Vale, otra cuestión muy importante de la familia TTL es que trabaja con una tensión de alimentación muy fija de 5 voltios. Tenemos que alimentar a 5 voltios con mucha precisión y el margen de alimentación es muy estrecho.
está entre 4,75 y 5,25 voltios. Entonces no se puede alimentar con una fuente de tensión mal hecha, tiene que ser una fuente de tensión regulada y estabilizada, ¿vale? Normalmente construida, como vimos en un tema anterior, con el 7805, que es un regulador de tensión, de manera que nos va a fijar la tensión a 5 voltios y si cambia la tensión de red o cambia el consumo o lo que sea, la tensión se mantiene estabilizada en 5 voltios. No puede bajar ni de 4,75 ni subir por encima de 5,25. ¿Por qué es esto? Porque esta tensión afecta a los niveles que nos van a representar los niveles lógicos 1 y 0, que nunca son exactamente 0 voltios y 5 voltios. Van a ser, como veíamos antes, 0,2 y a lo mejor 3,8, algo así, ¿no? Para representar el nivel 0 y el nivel 1. Entonces, claro, si variamos la tensión de alimentación, esos niveles pueden variar y puede ocurrir que la siguiente puerta no entienda bien esos niveles y ya no funcione correctamente el circuito, ¿vale? Entonces, tenemos este tipo de representaciones para indicar los rangos que tenemos de tensiones en las entradas y en las salidas para indicar lo que serían un 0 y un 1 en cada tecnología. Por ejemplo, aquí en tecnología TTL. Bueno, pues como veis tenemos aquí por un lado para la entrada. La entrada TTL, ella va a considerar que tenemos un 0 lógico cuando la tensión esté entre 0 voltios y un valor que se llama VIL, que se suele expresar así en los catálogos, IL viene de input en estado bajo, low, input low, y ese valor en TTL es de 0,8 voltios, ¿vale? 0,8 voltios. Entonces, si nosotros le metemos una tensión entre 0 y 0,8, tenemos la seguridad de que esa puerta va a entender que ahí tenemos un 0, ¿vale? Pero si nos salimos de ese rango y entramos en la zona de incertidumbre, ya puede ocurrir que ya no funcione correctamente. Entonces hay que asegurar siempre, cuando queramos poner un 0 lógico, que la tensión esté entre esos dos valores. Y si queremos poner un 1 lógico, entonces la tensión en la entrada tiene que estar entre 2 voltios y 5 voltios. Y a este valor de 2 voltios se le llama VIH, es V input en estado alto, high, ¿de acuerdo? Entonces es el mínimo valor que podemos meter para que se considere un 1. ¿Vale? Lo mismo que VIL es el máximo valor que podríamos meter para que se considere un 0. ¿Vale? Muy, muy fácil, ¿no? Y entonces las puertas, cuando hagan la función que tengan que hacer y van a sacar en la salida un 0 o un 1, si están bien alimentadas y tenemos bien puesto el nivel de entrada según lo que acabamos de ver, los niveles de entrada, pues entonces cuando tenga que poner un 0 lógico, nos va a poner una tensión que va a estar entre 0 y 0,4 voltios. Y a este valor máximo de tensión que va a poner para indicar que tiene un 0 se le llama output low, VOL, tensión de salida en estado bajo, que sería la máxima salida que va a poner cuando tenga que poner un 0. ¿Vale? Entonces, como veis, está bien pensado porque este 0,4 cae por aquí a la mitad del rango de zona de incertidumbre, es decir, dejamos aquí un margen de seguridad, ¿vale? Desde 0,4 hasta 0,8. ¿Por qué se deja este margen de seguridad? Porque muchas veces, imaginaros que la tensión de salida de nuestra puerta es así, ¿no? Está poniendo aquí más o menos los 0, pongamos que está poniendo por aquí 0,4 o un valor menor, 0,2. Pero claro, esta tensión nunca es perfecta, porque esa tensión viaja a través de las pistas, hay ruido electromagnético, etcétera. Entonces realmente lo que le vamos a estar metiendo a la puerta siguiente va a tener un determinado ruido superpuesto, ¿de acuerdo? Entonces, este margen de seguridad nos deja margen para este ruido, ¿vale? Normalmente, a la salida de la puerta, la tensión está muy bien, es con muy poco ruido, pero debido a esas pistas que están viajando por el circuito o cables que están en el sistema, cuando llega a la entrada de la siguiente puerta, como esos cables son inductancias, pues vamos a tener ruido electromagnético que genera tensiones y al final genera ruido y por tanto la tensión no es perfecta, puede tener algunos picos, por eso se deja este margen de seguridad, ¿vale? Que técnicamente ese margen se le conoce como nivel de inmunidad al ruido, que en TTL, como veis, es de 0,4 voltios, que es muchísimo, porque 400 milivoltios de ruido es mucho ruido, ¿no? Normalmente, si todo está bien hecho, no vamos a tener ningún problema. Y cuando la salida tenga que poner un 1, un nivel lógico alto, entonces nos va a poner una tensión entre 2,4 voltios y 5 voltios.
¿vale? Entre 2,4 y 5 voltios. A este nivel se le llama VOH. Esto aparece en los catálogos. Es la mínima tensión que va a poner en la salida cuando quiera poner un nivel alto. Output high, ¿vale? Output, salida en estado alto. Típicamente, como habíamos comentado, es del orden de unos 3,5, 3,6, 3,7 voltios, algo así. Depende de las corrientes que estemos manejando, ¿vale? Y por supuesto, nunca nos salimos de los 5 voltios ni de los 0. No podemos. Siempre hay un poco de margen, pero conviene nunca meter ni tensión negativa ni tensión por encima de los 5 voltios. ¿Vale? Y como veis, aquí también hay un margen de seguridad. Podríamos estar metiendo el mínimo valor y todavía un ruido superpuesto de 0,4 voltios y todavía estaría funcionando correctamente la entrada de la siguiente puerta. ¿Vale? El margen de seguridad aquí, el nivel de inmunidad al ruido es también de 0,4 voltios, es el mismo. Vale, más cosas. Etapas de salida TTL. Nosotros hemos visto ya la etapa de salida Totem Pole, que es un poco la etapa de salida más habitual en la mayor parte de aplicaciones. Es esta de aquí, ¿no? Que es tener aquí la resistencia, el transistor, el diodo, otro transistor, que esto en inglés lo llaman totem pole porque es el poste totem, estos postes de los indios que llevan máscaras, animales, no sé qué, como llevan muchas cosas, y aquí también es una especie de poste que lleva diodo, resistencias, transistores, pues bueno, se les ocurrió darle el nombre de totem pole a esta salida. Vale, es la que ya conocemos. Pero luego hay otra salida que es muy habitual también en muchas aplicaciones, sobre todo al final del circuito digital, cuando ya vamos a trabajar, pues, por ejemplo, con diodos LED o con lámparas o con motores. Es muy útil la etapa de salida en colector abierto. Entonces, algunas puertas en su salida lo que tienen es simplemente el transistor T3 y el colector a la salida. Toda esta parte se elimina, ¿vale? Solamente tienen un transistor conectado a la salida. Es decir, que aquí sería algo así. Si este es el inversor, pues aquí lo que veríamos sería tener un transistor conectado así. Y luego con esto nosotros podemos hacer lo que queramos. Y esto puede ser tanto para inversores como puertas NAND, puertas NOR. Hay que mirar por ahí las diferentes posibilidades, ¿no? en los catálogos. Básicamente, esto cómo funciona sería lo siguiente, que es fácil también de recordar, creo yo, que es: si la puerta, por la función que tenga que realizar, tiene que poner un cero lógico en la salida, entonces lo que va a hacer la circuitería es inyectar corriente al transistor T para que se pueda saturar, para saturarlo. Y si la función que realiza la puerta es tal que al final nos va a dar un 1 en la salida, entonces aquí no se le mete corriente, la corriente va a ser 0 en este transistor y él quedaría en corte. Y luego con eso ya el diseñador puede hacer lo que quiera, ¿vale? Puede hacer lo que quiera. Al final del capítulo también veremos algunas posibilidades. Lo más sencillo es simplemente, por ejemplo, poner una resistencia a la alimentación. Y entonces ya cuando esté saturado el transistor tenemos los 0 voltios o 0,2, y cuando el transistor está en corte, pues como no hay corriente por la resistencia o hay muy poca corriente que venga por aquí, pues la tensión de salida va a ser prácticamente igual a la tensión de alimentación, ¿vale? Y a lo mejor aquí estáis pensando, ¿y entonces por qué no se hacen todas las salidas de colector abierto? Bueno, porque realmente estas salidas no están pensadas para acoplar luego a otras entradas de otras puertas y trabajar a alta velocidad. Están más bien pensadas como drivers para diferentes aplicaciones. O sea que no serían una buena solución para trabajar a alta frecuencia, por ejemplo a megahercios. No serían una buena solución. Tienen sus aplicaciones, como os digo, sobre todo para poder manejar cargas como pueden ser relés, lámparas, diodos, cosas así. ¿Vale? Esa es un poco la idea. A esta resistencia de aquí, que muchas veces se utiliza en aplicaciones sencillas, se le llama resistencia de pull-up. Pull-up, que significa tirar hacia arriba, pues porque tira del colector hacia la alimentación, ¿vale? Es muy, muy habitual también hablar de la resistencia de pull-up, que se llama así en inglés, lo tenéis por aquí indicado también. La ventaja también de estas salidas es que normalmente están diseñadas para manejar tensiones más altas, es decir, que cuando el transistor está en corte, ese transistor está pensado para manejar a lo mejor hasta 30 voltios en algunos circuitos, entonces nos permite trabajar con relés directamente de 24 voltios y cosas así. Y también la corriente que puede manejar la salida cuando absorbe corriente también es mayor, ¿vale? Esto hay que mirarlo en los catálogos, pero
Esa es un poco la idea. Las salidas de colector abierto están pensadas para aplicaciones ya finales y manejar cargas de mayor tensión y de mayor corriente. Bueno, una cuestión importante es que las salidas de este tipo, las salidas de tipo totem pole, no se pueden conectar nunca en paralelo, ¿vale? Eso es un fallo muy habitual y muy típico en tecnología digital. Nosotros no podemos conectar, por ejemplo, aquí un inversor y, por ejemplo, una puerta NAND y conectar las dos salidas así en paralelo. ¿Vale? Esto, incluso desde el punto de vista lógico, no tiene sentido, porque si yo aquí pongo un 0, el inversor querría poner un 1, pero si yo aquí, por ejemplo, pongo las dos a 1, esta querría poner un 0. Entonces no tiene sentido, que tengo un 1 o un 0, esto no se puede hacer, ¿no? Si lo hacemos en totem pole, lo que va a ocurrir es que vamos a tener cortocircuitos entre las ramas, no va a funcionar, no tiene sentido, ¿vale? Entonces esto nunca se hace en general con puertas lógicas. Pero hay una aplicación que a veces también es interesante, que es especial para las salidas de colector abierto. Las salidas de colector abierto sí que se pueden conectar en paralelo de esta manera con una resistencia de pull-up aquí común a ambas salidas. Y aquí no hay ningún problema porque no se hacen cortocircuitos. Aquí lo único que haríamos es que si cualquiera de estos dos transistores está saturado, la corriente iría por él. ¿Vale? La corriente circularía por él y la salida tendría nivel 0. Incluso si los dos también están saturados, la salida vale 0. La única posibilidad de que la salida valga nivel 1 es que los dos transistores estén en corte, o sea que la función que tengan que dar las puertas que tenemos aquí que van a actuar sobre estos transistores, las dos quieran poner un 1. ¿Vale? Y entonces la salida estaría a nivel 1. ¿De acuerdo? Y esto es una técnica que es bastante interesante, que conviene conocer, pero que solamente se puede hacer con salidas de tipo colector abierto, que se llama la conexión y cableada con puertas, aquí hay una rata porque esto sería con inversores, ¿vale? Esto es conexión AND cableada con inversores, ¿vale? Entonces, lo que os decía, al final, si tenemos dos puertas, aquí está hecho con inversores, pero se podría hacer con cualquier otra puerta. La idea es la siguiente, ahora aquí, en el momento que conectamos las dos salidas en paralelo, si cualquiera de ellas está a 0, entonces la salida ya va a estar a 0. Entonces lo que se está haciendo es la operación AND de lo que tendríamos en las salidas si las hubiésemos puesto por separado, si estuviesen trabajando por separado. Es decir, si yo este inversor, donde estoy metiendo la A, lo pongo por separado, en su salida tendría A negado. Si este inversor lo pongo a funcionar por separado, en su salida tendría B negado. Pues bueno, cuando hago la conexión en paralelo de las dos salidas, porque aquí al final, como os digo, sería como tener dos transistores así, ¿vale? Pues al final lo que obtengo es el producto de A negado por B negado, ¿vale? Que al final, si aplicamos de Morgan, es lo mismo que una puerta NOR, sería la negación de A más B. Entonces, fijaros, con inversores de colector abierto puedo hacer una puerta NOR. Como puedo hacer una puerta NOR, ya podría implementar incluso cualquier función lógica utilizando solo inversores de colector abierto. ¿Vale? Bueno, no es muy habitual por lo que os digo. Normalmente este tipo de salidas de colector abierto no están pensadas para optimizar y poder trabajar a frecuencias altas, pero conviene conocerlo porque esto es también una técnica interesante de conectar así los transistores en paralelo y ahí tendríamos una función de tipo A. Entonces la idea es siempre, tengamos inversores o cualquier otra puerta, si hacemos este tipo de conexión lo que hay que mirar es lo que habría la salida de cada puerta si trabajase por separado y luego hacer el producto lógico de todas esas salidas. Bueno, y todavía hay otra etapa de salida más que también conviene conocer. Esta se utiliza mucho sobre todo en sistemas microprocesador, en memorias, es un poco más avanzada, pero bueno, conviene conocer lo que se llama la salida triestado. Entonces, algunas puertas lógicas tienen una posibilidad más para la salida, ¿vale? Que es lo que se llama la salida triestado. Nosotros hemos visto que esto básicamente sería el inversor que teníamos antes, ¿no? El inversor, aquí tenemos la entrada y aquí tendríamos la salida y la salida sería igual en principio a la entrada negada, ¿vale? Entonces la idea es la siguiente. Si nosotros tenemos trabajando la puerta normalmente, habíamos visto que sería, si la salida tiene que poner un 0, entonces el T3 se va a saturar, ¿vale? Porque aquí estaríamos poniendo un 1, a nivel de 5 voltios,
y el T3 se saturaría y la salida tendríamos 0 voltios, ¿no? La otra opción es que nosotros pongamos aquí el nivel 0, ponemos la entrada a masa, y entonces se satura T4, ¿vale? Y podría circular corriente por aquí en este sentido, conduce también el diodo, etcétera, y tenemos aquí una tensión a nivel alto, ¿vale? Pues la salida triestado consiste en que por medio de esta entrada adicional de habilitación vamos a dejar los dos transistores T4 en corte simultáneamente. Y entonces la salida se queda como al aire, desconectada. Y eso se llama el estado triestado. Cuando está en estado triestado, puede estar conectada físicamente, pero al final es como si no estuviese conectada, porque no puede ni entrar corriente por la salida ni salir corriente, ¿vale? Queda como desconectada de todo. Y esto tiene muchas aplicaciones luego, como os decía, sobre todo en sistemas microprocesador. Permite trabajar con estructuras de buses, es decir, que una misma línea la compartan varias salidas. Las salidas triestado también se pueden poner todas en paralelo, pero solamente un dispositivo está conectado eléctricamente a esa salida, ¿vale? Esto aquí se consigue de la forma siguiente. Se añade esta estructura aquí del transistor T6, T5 con un emisor más y el diodo. Bueno, básicamente es lo siguiente. Si yo la entrada de habilitación la pongo a 0, entonces la corriente de este transistor se me va por aquí, con lo cual no hay corriente por aquí por la unión base-colector y T5 estaría en corte. Y por lo tanto la puerta está habilitada y funciona normalmente. Es un inversor. Funciona normalmente, ¿vale? Pero si yo esta entrada la pongo a nivel 1, la conecto por aquí, bueno, habría que conectarla, como decíamos, para hacerlo bien con una resistencia en serie del orden de 1K, como habíamos visto. Entonces, la corriente ahora de este transistor sí que puede ir a través de la unión base-colector y entonces el T5 se satura. Y al saturarse, ya la corriente de esta resistencia va por el emisor hacia aquí, ¿vale? Con lo cual el T2 queda en corte y además al estar T5 en saturación, la corriente de la resistencia R2 ya no puede ir hacia T4, se va por aquí hacia el transistor T5 y T4 queda también en corte y T3 te queda también en corte. Así que quedan todos T2, T3, T4, todos en corte y la salida queda aislada de todo, ¿vale? Esa es la idea. Entonces estas puertas, por ejemplo, el inversor se representaría así. Tiene la entrada, la salida y una entrada más, que es lo que se llama la entrada de habilitación. Si yo esta entrada la pongo a 0, entonces funciona normalmente. Si la entrada H la pongo a 1, o H negado la pongo a 1, entonces la salida se queda en triestado y ya no hace nada. Podemos hacer lo que queramos por la entrada, la salida está flotando y no está conectada a nada eléctricamente. Entonces, fijaros, si yo esto lo conecto ahora aquí a un cable, y aquí tengo, por ejemplo, una puerta, otra puerta, que puede ser una puerta de tipo NAND, por ejemplo, pero que también tenga una entrada de habilitación triestado, para hacerla triestado, entonces puedo hacer cosas como esta. Ahora yo aquí esto lo conecto aquí a otra puerta, que podría ser, pues lo que sea, una puerta, por ejemplo, NOR, tiene por aquí otras entradas, esta puede ser triestado o no, daría igual, ¿vale? Pero de esta manera, a través de un solo cable, puedo enviar informaciones de dos salidas diferentes. ¿Entendéis? Porque yo, por ejemplo, puedo habilitar esta, la pongo a 0 voltios y esta la pongo a nivel 1. Le pongo un 1. Entonces esto se queda desconectado y esta ya puede poner aquí 5 voltios o 0 voltios y enviar la información hacia esta otra puerta. Y esta de aquí no se entera de nada, no molesta porque su salida está en triestado. En otros momentos puedo hacer lo contrario, puedo habilitar esta puerta y poner esta en triestado y entonces le envío a esta puerta de aquí, de salida, la información de la puerta NAND en cualquier momento, ¿entendéis? Y compartimos el cable. Esa es la idea. Este cable sería una de las líneas que se llaman del bus de comunicaciones. Es la forma de poder enviar mucha información a través de una línea, pero cada información solamente durante un instante de tiempo, ¿vale? Porque si no los sistemas serían muy complicados. Si yo tengo que poner la salida de cada puerta, la entrada de cada puerta, sin estructura de buses, los sistemas serían muy complicados, ¿vale? Entonces se usa la estructura de buses para simplificar el cableado. Vale, y bueno, simplemente eso, que tengáis un poco de idea sobre eso para entender por qué se necesitan
estas salidas de tipo triestado. Bueno, otro parámetro importante de las puertas lógicas es lo que se llama el tiempo de propagación. El tiempo de propagación viene a ser algo así como el tiempo que tarda la puerta lógica en responder. Y esto también es muy importante porque al final nos da una medida de la velocidad con la que puede trabajar la puerta lógica, o sea, la frecuencia a la que puede trabajar. Es decir, que nosotros, claro, como podréis entender, si nosotros le metemos una señal así, un pulso, a nuestro inversor que tenemos aquí, claro, él no va a responder instantáneamente porque los transistores tienen que estar cambiando de estado, ¿eh? Uno está primero saturado, luego tiene que pasar a corte y eso requiere un tiempo. Entonces, si nosotros le metemos un pulso como este, a nivel 1 y luego a nivel 0, la salida invertida, anegada, como vemos aquí, pues sí, ella va a ser 0, pero después de un determinado tiempo. A este tiempo se le llama el tiempo de propagación de estado alto a estado bajo, ¿vale? Y lo mismo, cuando cambiamos de nivel 1 a nivel 0, pues también requiere un tiempo la salida para pasar de estado bajo a estado alto. Eso se llama el TPLH, tiempo de propagación de estado bajo a estado alto, ¿vale? Claro, eso es muy importante, porque si yo le meto ya un pulsito aquí muy estrecho así, la puerta no se va a enterar, no le da tiempo a responder. Es decir, que me limita la frecuencia de la señal que yo le puedo meter en la entrada. Entonces eso se caracteriza con lo que se llama el tiempo de propagación. Pues claro, suelen ser valores pequeños, del orden de nanosegundos, pero de todas maneras eso nos limita la frecuencia a la que puede trabajar, ¿vale? Entonces se definen estos dos tiempos, TPHL y TPLH, y luego para tener una idea más general de la puerta, lo que se hace, una idea más general del funcionamiento de la puerta, del tiempo de respuesta, se suele hablar del valor medio de los dos. El tiempo de propagación es el valor medio de pasar de estado alto a estado bajo y de estado bajo a estado alto. En TTL es del orden de 1,5 a 10 nanosegundos, dependiendo de el tipo de subfamilia que luego veremos. Hay diferentes tipos de subfamilias TTL, dependiendo de cómo se construyan. Como hay diferentes formas de hacer los diseños, podemos diseñar los transistores con más ganancia, con menos, con las resistencias mayores, más bajas, podemos meter otros elementos como diodos Schottky. Entonces, bueno, hay diferentes subfamilias y hay diferentes tiempos de propagación. Pero al final, la frecuencia normal de trabajo pues queda limitada por este tiempo. Y luego otro parámetro muy importante es el consumo también de la puerta lógica, que los consumos van a ser muy pequeños, de milivatios a lo mejor, pero claro, cuando tenemos miles de puertas los consumos se van incrementando y pueden llegar a ser consumos del orden de vatios, ¿vale? En todo nuestro circuito. Entonces, lo mismo, si nosotros aquí en nuestra entrada le estamos metiendo unos y ceros a nuestra puerta, ponemos un inversor porque es lo más simple, pero podría ser cualquier otro tipo de puerta lógica. La salida estará haciendo lo contrario, ceros, unos, tal, ¿no? Y claro, por aquí la corriente que se consume normalmente no es exactamente la misma, la corriente que viene por aquí no es exactamente la misma cuando la salida está a nivel 0 que cuando está a nivel 1. Entonces lo lógico sería tener algo así, ¿no? Como pulsos también de corriente consumida por aquí. Esto sería la corriente ICC. Y tendremos un valor medio, ¿vale? Entonces, como veis aquí, en esta fórmula, la potencia media, que es lo que suele caracterizarse por el consumo de la puerta, la potencia media, pues sería la integral, ¿no?, de 1 partido de t, la integral de la potencia instantánea. Como la tensión está estabilizada y es muy constante, la podemos sacar de la integral y al final nos queda este factor de aquí, que al final es simplemente la corriente media. Así que es la potencia que da una fuente de tensión continua. Esta sería la forma de calcular el consumo de nuestra puerta. Si nosotros sabemos aquí la corriente media que está circulando y su CC media, ¿vale?, la multiplicamos por VCC y ese sería el consumo de nuestra puerta. Y esto también es importante conocerlo porque de ello nos va a depender el consumo total de nuestro circuito. Fijaros aquí, ahora vemos diferentes subfamilias que nos podemos encontrar en TTL. O sea que tenemos 74, pero luego se le añade una letra más o dos letras más que indican el tipo de subfamilia. Y básicamente las subfamilias se caracterizan por el tiempo de propagación, o sea, lo rápido que sean en la respuesta, y el consumo.
Y aquí hay un compromiso en esto, en el diseño. Si intentamos hacer una puerta muy rápida, el consumo aumenta. Si intentamos hacer una puerta con bajo consumo, la velocidad disminuye, va a ser más lenta. ¿Veis? Entonces, por ejemplo, tenemos la familia estándar, el tiempo de propagación es de 10 nanosegundos y consume 10 milivatios. La de bajo consumo consume muy poco, 1 milivatio solamente, pero el tiempo es mayor, 33 nanosegundos. Entonces, bueno, tenemos diferentes subfamilias dependiendo de lo que nos interese. La de alta velocidad, pues 6 nanosegundos de tiempo de propagación y 22 milivatios. Un poco la más habitual es esta de aquí, la que más nos podemos encontrar, que más se utiliza es la Low Power Schottky, que tiene un tiempo de propagación estándar, 10 nanosegundos, pero el consumo es muy bajo, 2 milivatios. Y luego ya si queremos ir a frecuencias altas de trabajo, podemos utilizar la Advanced Schottky, que tiene un tiempo de propagación de 1,5 nanosegundos y ya consume un poco más, 8,5 milivatios. ¿Vale? Pero con esto ya podemos llegar a frecuencias bastante altas. Normalmente, el periodo de la frecuencia que le vamos a meter tiene que ser del orden como mínimo 10 o 20 veces mayor que el tiempo de propagación, para que no se note el efecto del tiempo de propagación. ¿De acuerdo? Entonces con eso tenemos una idea un poco de la frecuencia a la que podemos trabajar. Y esta es la razón también por la cual todos los sistemas tienen una frecuencia máxima de funcionamiento. Cuando compramos un computador, pues trabaja a 1.5 GHz, pues es porque la circuitería digital como máximo puede trabajar a esa frecuencia, dependiendo de los tiempos de respuesta de la tecnología que se utilice. Vale. Esto de Schottky que aparece aquí, os lo voy a comentar muy brevemente porque a lo mejor os llama un poco la atención y sobre todo para que tengáis un poco una idea de esta técnica. Básicamente lo que se hace es, en lugar de utilizar transistores bipolares normales como este de aquí, a los transistores bipolares se les añade un diodo Schottky, así entre base y colector. Este diodo lo que hace es evitar la saturación profunda del transistor. Cuando el transistor está recibiendo por aquí mucha corriente por la base, pues la tensión colector-emisor va a ir aumentando. Y la tensión que tenemos aquí entre colector y base también va a ir aumentando. Entonces, si aumenta por encima de la tensión del diodo Schottky, parte de la corriente que viene por aquí y que iría a la base se desvía a través del diodo Schottky y luego ya acabaría sumándose a la corriente que viene por aquí y acaba en el colector. Pero no se mete tanta corriente en la unión base-emisor y eso hace que luego el paso de saturación a corte sea más rápido y así se aumenta la velocidad. ¿Vale? Esto algunas veces se representa de esta manera, por si acaso lo veis en algún esquema, a veces ya tiene su propio símbolo así para indicar que este es un transistor con un diodo Schottky para aumentar la velocidad de conmutación.